de alguna manera nos ocupa a todos en el ámbito de la lucha diaria, del quehacer diario y de esas luchas que son un poco más allá de las luchas cotidianas del diario vivir en cuanto a las responsabilidades de trabajo, familia y todo ese tipo de situaciones. Eh, Estamos en un tiempo que, como ya sabemos, no hace falta que lo recuerde, que es un tiempo difícil, más allá de la pandemia, lo cual ha producido también eh, asuntos financieros y estos también aquejan a nuestra falible humanidad. Entonces se van sumando una serie de factores que hacen de que nuestra manera de pensar se pudiera ver un tanto afectada. Y Y a veces, como le ocurre al mundo, también le llega a ocurrir al creyente. Aunque tenemos las herramientas necesarias para superar este tipo de situaciones, pero muchas veces sucede que antes presentamos la batalla en la medida de nuestras propias facultades físicas y no en la dependencia de Dios. eh, Porque en el diario vivir, en las luchas de cada día, el trabajo, las finanzas, los compromisos, van produciendo cierta fatiga y esa fatiga hace que estemos de alguna manera limitados en nuestro caminar, en nuestra actividad diaria, en nuestras capacidades, facultades. Y bueno, la escritura nos habla, ¿no? De este asunto. En Romanos capítulo 12 verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto quiere decir de que tiempos difíciles siempre hubo. Probablemente nosotros, estos tiempos que son bastante difíciles, no son ni comparación con lo que fue en el tiempo de la era en que Jesús estuvo aquí, en la época en que Pablo también, todos ellos pasaron por situaciones realmente traumáticas. Si lo vemos desde el punto de vista humano, más allá de lo espiritual, más allá del concepto bíblico, las situaciones que experimentó el Señor Jesús son realmente patéticas como ser humano en cuanto al Calvario. De la misma manera el apóstol Pablo, de hecho que él fue degollado, sin tomar en cuenta todos los detalles previos, detalles de encarcelamiento, o sea, prisión, enfermedad, miseria. Entonces, todo ese tipo de situaciones de hecho, las que hoy tenemos no son comparables con aquella. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a un estilo de vida que es relativamente cómodo. Cierta cantidad de horas de trabajo, tener movilidad para movernos de un lugar a otro, trabajo, casa, iglesia, etcétera. Todo ese tipo de, digamos, de actividades están de alguna manera compensadas con los beneficios que la sociedad actual nos provee, ¿no? Un vehículo, una casa donde vivir, etcétera. Pero también se presentan las luchas. Entonces en esas luchas, que es lo que quiero enfocarme hoy, en las luchas de cada día, no son nuevas, como ya mencioné, y tienen que ver con el origen nuestro como humanidad. Es decir, cuando el Señor creó aquella primera pareja, ¿no? Adán y Eva, y ellos tenían todo a su alcance. En realidad no necesitaba nada porque todo estaba allí al alcance de la mano para poder vivir en paz y felices. Y no tenían una sociedad como tenemos nosotros hoy, vehículos, ese tipo de cosas, pero tampoco lo necesitaban. Entonces, a pesar de todo,
a pesar de todo, ellos cayeron también. O sea, cayeron, como dirían por ahí en el barrio, cayeron en desgracia. Eh, Valga la expresión que desgracia es ausencia de gracia, ¿no? Entonces, esa ausencia de gracia, eh, si bien fue en aquellas dos primeras personas, pero a veces cuando en nuestro español usamos este término y aún siendo creyentes nos damos, o tal vez no nos damos cuenta, de que estamos negando implícitamente aquello que nos salva, aquel que nos conforta, aquel que nos provee, porque todo lo hace el Señor por gracia. Entonces, la gracia, en este orden de cosas, se trata de un espacio. Es difícil describir la gracia en términos de forma. Sabemos que la gracia es la benignidad de Dios para con nosotros, sus criaturas. No obstante, para definirlo en términos de forma, repito, es difícil de poder explicarlo. Pero lo podemos decir en pocas palabras que la gracia, más allá de la salvación en cuanto a la vida eterna en Cristo Jesús, por medio de Él, es de que Él nos provee en todo orden de cosas, en toda necesidad. Es decir, Él nos provee en el diario de vivir. O sea, si tengo trabajo o no tengo trabajo, eh, Dios es el que por gracia hace que las cosas se muevan de tal manera para que nosotros tengamos para cubrir nuestras necesidades. Y hay una promesa bíblica: no hay justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Es decir, que tanto nosotros como creyentes o nuestros hijos, si estos son chicos, tampoco vamos a estar mendigando pan. Ahora, eso no quiere decir que no pasemos por tribulaciones. Usted dirá, ¿a qué apunto con todo esto? Bueno, cuando nosotros como creyentes recibimos el don de Dios en cuanto a la gracia, si me permite jugar un poquito con nuestro español, cuando por propia voluntad no salimos del marco de la voluntad de Dios, entonces caemos en desgracia. O sea que salimos de la gracia. Ahí entra esa palabra del español que es desgracia. Es decir, ay, ¿por qué me pasa esto? Entonces, y encontramos ese término aún en la Biblia, ay de mí. Entonces, ese ay de mí o por qué me pasa esto que podemos preguntarnos hoy en día, o por qué a mí, pregunta, he visto muchas veces eso en el área de la consejería, de que, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? O sea, entonces tú verías esto correcto de que le pase a tu vecino, eh, sea el vecino de al lado, o sea el vecino en términos de relación, de amistad o de nuestra fe. Entonces, simplemente nos pasa esto porque podemos de pronto, si nos hemos estado olvidando de Dios, de la comunión para con Él, de llevar ese trato abierto, espontáneo, en términos de comunicación con Dios, eh, vamos si se interrumpe vamos, Él nos va a llamar la atención. Vamos a experimentar situaciones que no querríamos, pero Él las permite para que en medio de esa prueba nosotros clamemos y busquemos su presencia, busquemos su voluntad. Cuando ocurren esas cosas que hay una ambivalencia, o sea que nuestra mente o nuestro corazón está dividido entre dos situaciones y que de pronto una agrada a Dios y otra desagrada a Dios, entonces, ¿cuál es la que yo voy a tomar? Si tengo esa duda siendo creyente, evidentemente hay algo de mí que me está separando de la gracia.
Por eso es de que uno pueda entrar, valga la palabra de nuestro idioma español, como ya dije antes, en desgracia. Que en realidad desgracia no significa lo que se usa en el mundo hispano, sino de que es la ausencia de la gracia. ¿Cómo puede ser que nosotros como creyentes experimentemos situaciones donde la gracia esté ausente? O sea, cuando nosotros aceptamos a Cristo, a partir de allí la gracia es un estado permanente, es decir, hasta que nos muramos y vamos con Él a vivir en la gracia, en su presencia. Pero es por voluntad propia que nosotros nos apartamos. Cuando leí hace un momento, al principio Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no os conforméis a este siglo. Esa expresión, no os conforméis a este siglo, en realidad, originalmente debería decir, no os conforméis a esta era, no a este siglo. Este es un tema de traducción de la versión bíblica en el tiempo que se entendía de otra manera. Pero hoy en día debemos de entender lo que significaba esto originalmente. Está hablando de una era. Cuando esto ocurre específicamente, está hablando de una era que afecta a los creyentes a los cuales se dirige. Entonces, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Renovar, en primer lugar, conformar es de que me acomodo. Estoy acomodado al sistema de vida. En ese sistema de vida que estoy acomodado, eh, las comodidades del hogar, las comodidades que tengo un buen trabajo, que tengo una economía donde me permite desarrollarme bien, todo eso está bien, todo eso es lícito, todo eso es bueno, todo eso es bendición, pero deja de ser bendición al momento en que ese es el foco de nuestra vida. A ver si me estoy explicando. Las bendiciones de Dios son buenas cuando no ocupan toda mi mente y mi corazón. Si yo asimilo como que las bendiciones que Dios me da para complacencia nuestra, para bendecir nuestra vida, entonces me conformo a eso. Y en ese confort que busco, me adapto a eso y empiezo a amar más mi estilo de vida que al Dios que me permitió ese estilo de vida. Espero estar explicando. Por eso dice Pablo, no os conforméis a esta era. Hoy estamos en una era donde se busca la comodidad, estar bien, estar financieramente bien. La comodidad involucra estar financieramente bien, porque toda comodidad hoy en día tiene un costo. Sin embargo, hay un tipo de comodidad que tiene que ver con el espíritu y con la paz de mente que no se puede comprar. Y esa es la paz que proviene de Dios, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí es donde ocurre tácitamente la contradicción de todo lo dicho. Lo que quiero decir es de que cuando no os conforméis a este mundo, eh, sino que nosotros, cuando estamos siendo bendecidos y empezamos a, a adorar, entienda la expresión, en vez de adorar a Dios, empiezo a adorar las bendiciones que Dios me dio. La casa, el auto, el trabajo, las finanzas, las vacaciones, la ropa, eh, todo. Entonces, cuando eso se convierte en algo que ocupa mi mente y mi corazón, entonces deja de ser una bendición.
sino simplemente pasó a ser un recurso. O sea, tengo esto. Entonces ya dejamos de lado el por qué lo tengo. Entonces, esto ocurre desde el principio de nuestra humanidad. ¿Cuándo? Cuando Adán y Eva fueron, digamos, exiliados, podemos decir así, usando una palabra actual, de ese espacio que Dios les había dejado a ellos, para nosotros. Entonces, ese espacio de la comodidad y de la providencia divina se perdió por causa de desobediencia. Hoy en día, las comodidades que podemos tener se pueden perder también por causa de la desobediencia. No quiero decir con esto que toda persona que pase por dificultades financieras se trate de desobediencia a Dios, porque hoy estamos también en una era muy compleja. Entonces, mucha gente de buena voluntad y de comunión para con Dios están perdiendo sus valores, sus bienes, etcétera, por las situaciones reinantes. Por tanto, renovar nuestra mente, que es el punto de hoy. ¿Cómo es que nosotros podemos renovar nuestra mente? Desde que nosotros nos formamos como personas, es decir, en nuestra infancia, en nuestra, cuando somos criaturas pequeñas y tenemos nuestros padres, es como hoy siendo padres tienes tus niños. Lo que tú vives como adulto hoy y le transmites a tus hijos son lo que ellos van a hacer el día de mañana. Si tu diario vivir involucra conflictos maritales, o sea, en el marco de la pareja, y son expuestos delante de los niños, ellos lo van a absorber. Y si solamente tratan de tener el conflicto dentro de la habitación, como para que no oigan los niños igual lo sienten. Porque son seres humanos, tienen oídos, tienen emociones igual que nosotros los adultos. De hecho, ellos son muy sensibles a todo tipo de situaciones. Entonces, cuando eh, empiezan a llegar esas etapas de dificultad en nuestra vida, y esas etapas que pueden ser, por ejemplo, entre ideas confusas, o sea, mi cónyuge me ama, pero ¿y por qué me habla de esta manera si me ama? O ¿por qué no me atiende? ¿Por qué no me escucha? Entonces, ¿dónde está ahora? Ya tenía que haber llegado. ¿Qué anda haciendo por ahí? Entonces, todas estas ideas confusas, que puede haber un grado de certeza en alguna de ellas, pero mayormente son temores que están ocultos en nosotros. Esos temores ocultos hoy como adultos no son, digamos, originados en nuestra condición actual. Sí tiene que ver, por supuesto, pero son originados ya desde nuestra infancia, cuando hemos aprendido los temores, las angustias, los dolores, las enfermedades, los disgustos que no son nuestros, sino de nuestros padres. Todo ese tipo de situaciones son las que se van asimilando y son las que van formando el carácter del individuo cuando es pequeño. El medio ambiente es el que forma el carácter de la persona. Si bien nosotros tenemos una personalidad asimilada de nuestra propia naturaleza, quiero decir, de, de de que cómo somos, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra forma de manifestarnos, de expresarnos. Pero las ideas confusas, como mencioné hace un momento atrás, tienen que ver con las cosas, las experiencias que fueron formando nuestro carácter, nuestra forma de ser. Y eso genera, a su vez, los malos pensamientos. El que me las hace, me las paga. Situaciones como esa, o sea, puede haber mucha terminología en ese orden de cosas, pero esto es para entenderlo ligeramente. Eh, Puede ser la persona cuando está en esa pendiente de bajada emocionalmente por las crisis, la situación económica,
las situaciones políticas del país, del mundo, las hambrunas, las guerras, las pestes que en este momento estamos experimentando, eh, la persona busca un escape de eso. Y en ese escape pueden aparecer en la mente carnal, en la mente muy humana, la mente de que empieza a tomar distancia de la voluntad de Dios. Entonces aparecen imágenes impuras, por ejemplo, o sea, deseos sexuales de alguna manera no admitidos dentro del marco de la voluntad de Dios, sea tanto en la práctica del matrimonio como en la práctica que se haga extramaritalmente, es decir, fuera del matrimonio. Entonces, todo este tipo de situaciones, por ahora estoy hablando de imágenes, que llegan a la mente, van tomando forma y van tomando control de la voluntad de la persona. Y ahí empiezan los elementos de la lucha, los pensamientos que pueden ser depresivos o que dejar que la mente divague, que se va. Y ante la situación de impotencia que la persona quiere salir de esa lucha interior que está teniendo, que muchas veces no la comparte con su cónyuge, simplemente porque está esperando salir, bueno, esto ya va a pasar. Pero cuando es algo que ya lleva un tiempo, regularmente cuando cualquier situación traumática emocional que esté pasando a la persona, cuando dura más de 21 días, ya es algo que necesita atención de un especialista, un consejero, un psicólogo, como fuese el caso, ¿no? Entonces, porque se está arraigando eh, en forma, digamos, de hábito y de pensamiento continuo en la persona. Entonces la única forma de poder superar eso es, o como creyentes, firmes en la oración, y esperando el tiempo de Dios en cuanto a su voluntad, o recibiendo la ayuda. No quiero decir con esto que deje la oración, sino estoy diciendo de que tiene que sumar una ayuda externa. Esa ayuda externa es precisamente el área de la consejería, en la cual llevo muchos años sirviendo en consejería. Entonces, llegan también en este tipo de situaciones, de etapas de la vida, pensamientos que son incontrolables. O sea, me quiero morir, ya basta con esto. Ese tipo de situaciones. O sea, vamos a quedar en la calle, no vamos a poder hacer nada, nos van a quitar todo. Todo eso se está experimentando. O sea, o que se agarró el COVID y que me voy a morir. Entonces, puede puede ocurrir todo, pero puede que no ocurra todo lo que uno pase por la mente, experimenta en la mente. Simplemente nosotros debemos de concentrarnos, de despojarnos de toda carga que nos asedia, como dice el apóstol Pablo, despojados de todo asedio del enemigo. En los asedios del enemigo, quiero aclarar de que muchas veces en el marco de las iglesias se trata el tema de guerra espiritual. Ahora, la guerra espiritual, eh, hay que, el principio de esto es de que la guerra espiritual puede ocurrir en una persona no creyente. O sea, un espíritu inmundo puede entrar o poseer una persona no creyente. Pero un espíritu inmundo no puede poseer donde habita el Espíritu Santo, donde cohabita el Espíritu Santo. Un espíritu inmundo no puede cohabitar junto al Espíritu Santo. Es imposible bíblicamente. O sea, el creyente no puede estar endemoniado. Eso que quede claro. Si tiene alguna pregunta al respecto, usted puede contactarme. Ahora, ¿pero por qué hay personas en la iglesia que experimentan cierto tipo de situaciones? Bueno, la persona puede ser creyente, puede ser religioso, puede entrar en religiosismo. Ser creyente es una cosa, ser religioso es otra. El término religioso, aunque
en otra época se usaba como buen término, no quiere decir de que sea realmente un buen término o en el medio en que esté usado. Si una persona es religiosa y es en un medio religioso, entonces está bien. Pero la palabra religioso no identifica exactamente a aquel que es creyente. El que es creyente tiene una relación personal con Cristo. Entonces, Dios en Cristo no es religión, es relación. Tener una relación con el Señor. Usted dirá, bueno, pero ¿es malo la religión? La palabra religión no es mala. El uso que se le da puede llegar a ser malo. O sea, la palabra religión viene del latín religare, que significa volver a unirse con Dios. O sea, el ser humano caído vuelve a unirse con Dios. Entonces de ahí viene ese término religare que después se convierte en religión. Ahora, la religión, en este orden de cosas, no es mala, pero cuando se adora más a la religión que al Dios de la religión, entienda bien, repito, cuando se adora más a la religión, a la iglesia, al pastor, a quien fuere que esté ahí, cuando se le adora más que al mismo Señor, Cristo Jesús, entonces esta persona es religiosa y cae en el religiosismo. El ismo está hablando de que hizo un dios de la religión. No el dios de la religión, sino que la religión misma la convierte en su propio dios, perdiendo la relación, porque con Dios es relación. Tener esa comunión con Él, tener ese contacto permanente con Él, hablar con Dios, poder hablarle a través de la oración, pero también poder oírle en la oración. El mejor momento de la oración es cuando uno se calla y poder oír la voz de Dios en su mente y en su corazón. Entonces, eh, hasta aquí fue los síntomas de la mente cuando está agobiada, agotada. Y bueno, entonces cuando nos dejamos engañar, cuando nos dejamos llevar, así como Eva, como mencioné al principio, fue engañada y se apartó, buscó su propia complacencia y, y su compañero, Adán, también cayó, seducido por lo mismo, por la tentación. O sea, bienaventurado, dice la Escritura, el varón que soporta la tentación. Soportar la tentación llega en cualquier lugar, aún dentro de la iglesia. Y la tentación no necesariamente siempre va a ser carnal, sexual. Puede ser la tentación por poder, por dinero, por una posición, sea por trabajo, negocio o también por religión. Cuando se desea indebidamente una posición en términos eclesiásticos, entonces ya se está cayendo en el religiosismo. O sea, Dios da a cada uno y Dios es el que levanta a cada uno. Si alguien desea llegar a alguna meta espiritualmente, eclesiásticamente, o sea, en términos de comunidad de fe, entonces deberá de hacerlo a través de los mecanismos que está establecido por los medios de nuestra fe. Servir a Dios. Cualquiera puede servir a Dios donde quiera que se encuentre. En este momento, su servidor, Miguel Ángel Drago, está sirviendo a través de este medio. O sea, nadie me está contratando ni nada por eso. Simplemente hago esto por la relación y el amor a mi Señor para
usted o ustedes que están viendo o oyendo este programa, entonces pueden recibir la palabra que Él quiere, la instrucción y la ayuda necesaria que usted necesita para superar esto. Entonces, eh, tenemos que tener cuidado para ir apuntándonos, como enfocándonos hacia el final, cuáles son los pasos que ocurren en la persona al tiempo en que va camino a caer. Y hay una serie de pasos que tengo que compartirles, ¿no? Eh, Usando la imagen que citamos al principio de Génesis. Por ejemplo, Génesis capítulo 3, verso 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente, Satanás, engañó a Eva y le hizo creer que de alguna manera iba a tener una facultad que le iba a infundir poder. Seréis como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué nos muestra esto teológicamente? Bueno, hay dos o tres cosas que nos muestra. Una es de que ellos no eran santos. La palabra santo no es nada de adoración religiosa, sino de que significa simplemente apartado. Apartado del mal, apartado para Dios, no apartado de Dios, sino acercándonos a Dios, apartado para Dios. Eso es ser santo. Sin embargo, Adán y Eva no eran santos. Nosotros como creyentes lo somos. Estamos apartados para Dios. Pero Adán y Eva, ellos estaban en lo que se conoce en la era de la inocencia. O sea que eran inocentes porque no habían pecado y no había pensamiento de pecado en ellos. Mas cuando desobedecieron, entonces ya pecaron. Y ahí es cuando entró el pecado en nuestra especie humana. Entonces, en primer lugar, es la serpiente que sembró pensamientos de duda a esa pareja inocente. Hoy nosotros no somos inocentes. Solamente los niños son inocentes, porque todavía no conocen el bien y el mal. A partir del momento en que un niño conoce el bien y el mal, entonces a partir de allí ya necesita ser santificado. O sea, ya necesita de Dios. Por eso es necesario la escuela dominical para los niños. No es que la escuela dominical está para cuidarlos, para entretenerlos, para jugar. No, no debe ser así tampoco. Si alguien lo está usando de esa manera, no corresponde. Lo que corresponde es alcanzar el alma, el corazón, la mente de esos niños, a través de una forma básica, pero que ellos conozcan a Dios y la voluntad de Dios para con ellos. Pero es el enemigo que sembró malos pensamientos. Primer punto. El segundo, de que planta duda el enemigo. Cuando una persona, un creyente, de pronto no tiene duda en su corazón en que está bien, pero empiezan a llegar las dudas. ¿Esto es así? No, no creo. No creo que sea así. Entonces, no, es que lo que enseña o lo que predica, no, no es así, no te lo creas. Y cuando empieza toda esa serie de pensamientos, ya está con un pie afuera. No estoy hablando de fuera de la iglesia, eso sería lo de menos. Estoy hablando de fuera de la voluntad de Dios. El siguiente paso, cuando se encuentra de que está perdido y anda por ahí dando vueltas y perdido la persona, entonces en el caso que citamos de Génesis, acusa a Dios.
como Adán le dijo a la mujer que tú me diste, le transfirió la culpa. Cuando hay una transferencia de culpa, es precisamente porque reconoce, sabe de su propia culpa, pero no la reconoce y la busca transferir. Entonces eso sería una falsa expiación de culpa o una autoexpiación. Expiar es quitar el pecado, es quitar las faltas, como se hacía en el Antiguo Testamento con el sacrificio de animales. Entonces se expía. Entonces expiar es despojarme de la carga. Y eso se hacía con el sacrificio de los corderos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Del Antiguo Testamento. Hoy expiamos nuestras culpas a través de la cruz del Calvario, del trabajo de Cristo en la cruz para perdón de nuestros pecados. Él es justo por los injustos, como dice la Escritura. O sea, el justo, o sea, el que nunca tuvo pecado, debía de morir para perdón de nuestros pecados. Por eso es que es una relación y no una religión. Nuestra relación es con el Señor Jesús. El pastor en la iglesia sirve, pero él no es el Salvador. Tu iglesia tampoco es la que salva. El que salva es Cristo. Ninguna iglesia salva. El que salva es Cristo. El engaño de la serpiente le prometía a Eva de que ellos iban a saber la diferencia entre el bien y el mal. Pero si Dios ya le había dicho lo que no podían, es igual que nosotros. Nosotros ahora sabemos cuál es el bien y el mal, porque somos pecadores. Porque si no fuéramos pecadores, estaríamos en inocencia. ¿Me estoy explicando? Entonces sabemos. Nadie puede decir, oh, se me salió. No, es que no es verdad, está comprobado científicamente, ya lo he mencionado anteriormente. O sea, la palabra que sale de los labios 5 a 7 segundos antes ya estaba en el cerebro. Entonces la persona es consciente de lo que dice. Cada uno es consciente de lo que dice. Cada uno es consciente de lo que hace. Si se peca voluntariamente. No se peca involuntariamente. Se peca voluntariamente. Entonces, y no hay excusa. Porque o yo soy mentiroso o Dios es mentiroso. O usted es mentiroso o Dios es mentiroso. ¿Mm? Entonces, estamos en eso. ¿El Dios es mentiroso? No, de ninguna manera. Somos nosotros. Nosotros somos los únicos responsables de nuestra propia condición. Por tanto, cuando nosotros renovamos nuestra mente, renovar nuestra mente es como cuando agarras toda tu ropita, no sé, una vez por semana, 2 veces, no sé cómo sea tu caso, y vas al laundry o si tienes el lavadero en casa, entonces lavas todo, se limpia la ropa. Muy bien, ya está lista para poder volver a usar. Ahora, ¿cómo me limpio yo? Porque me enojé, pequé, hubo situaciones que no debía haber actuado como actué. Entonces, ¿cómo hago? Me pongo en la lavadora. Bueno, Él, Cristo, es el que lava nuestros pecados. Entonces, debo limpiarme. ¿Y cada cuánto? ¿El sábado, domingo, el lunes? ¿Qué día? ¿Cómo se hace? No, es cada día. Porque todavía no conozco a nadie perfecto. De hecho, el que veo en el espejo todos los días todavía no es perfecto. Si hay algo bueno en mí es Cristo, como dice Pablo. O sea, no me crea porque soy yo. Usted crea porque Cristo está en mí. Entonces así debe ser nuestra vida. Ya no soy yo, sino Cristo en mí. Es decir, de que nosotros somos absolutamente responsables.
pero somos también absolutamente capaces de enmendar nuestro propio error. No podemos decir, Señor, quítame esto. Ya no quiero ser así. No, no es que quítame como soy, que no quiero ser así. No, ya no puedo seguir siendo así. Debo de cambiar. O sea, cada uno debe cambiar por sí mismo. Sabemos que se dice y todo que Dios cambia a las personas. Sí, pero es un proceso. Y depende de una decisión. Puede durar poco tiempo, o puede durar años, o puede que no llegue nunca el cambio absoluto. De que siempre hay algo en sombras en la vida de una persona. Por tanto, entonces, si hay algo que está en sombras en la vida de alguien, es porque la luz del Evangelio no está iluminando eso. Por tanto, si esa área oscura no se la estoy entregando al Señor, hay alguien que está tomando control de esa área oscura. Y no es Dios. Porque no se la dejé a Él. Sino que es el enemigo. Ah, entonces ¿qué? ¿El cristiano puede estar endemoniado? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que se peca por voluntad propia. Se peca porque le gusta pecar. Se peca porque somos pecadores. No, no, pero es que en la iglesia son todos santos. Sí, santos en el sentido original de esa expresión, que es apartado. Pero alguien se sale del carril, sino muchos. Entonces, se puede pecar de muchas formas. No crea de que estamos hablando de fornicación, adulterio, robo. Se puede pecar por seguir una doctrina falsa, por seguir al hombre. Vamos allá que hay 200.000 que lo siguen. ¿Y cuántos seguían a Judas? O a tantos otros que vinieron después. A Simón el mago. No, es que hace milagros. Si es que yo no sé de parte de quién los hace. Porque su testimonio no me dice que es fiel a Dios. Entonces, en 2 Corintios, capítulo 11, verso 4, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido en Cristo, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hoy en día se siguen predicadores porque son famosos. Solo por eso. Y hay quienes incluso blasfeman desde el púlpito, comparando el cuerpo y la sangre de Cristo con un pedazo de papa frita y Coca-Cola, como han dicho algunos por ahí. Nosotros estamos llamados a ser santos, entonces llevemos una vida santa. Tengamos cuidado con lo que decimos, también con lo que pensamos. Dios discierne los pensamientos de cada uno. Ella sabe antes de que nosotros hagamos algo. Sed santos en toda nuestra manera de ser, dice la Escritura. Debemos de creer lo que es auténticamente bíblico. Si no, es cuestión de tiempo que tu santidad se va a perder en el camino. Entonces, si dice que nosotros no debemos de conformarnos a este siglo, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo yo puedo cambiar esas áreas oscuras de mi vida? La respuesta está en la misma pregunta. Son áreas oscuras. Son áreas que no le entregaste al Señor.
Son áreas de que si tú estás por el solo hecho de congregarte en cualquier iglesia y sentirte bien cuando sales, piensas que estás bien, estás equivocado. O sea, vas a estar bien con Dios cuando cumplas la voluntad de Dios. Y no es solo ir a la iglesia. Nosotros debemos ser iglesia. Si tú sientes paz en la iglesia y no fuera de la misma, es porque tu cuerpo no está siendo iglesia. O sea, si mora en mí el Espíritu Santo, ¿cómo puedo yo volcarme a lascivia, maledicencias, todo ese tipo de cosas impronunciables entre los creyentes, como dice la Escritura? ¿Tú te sientes bien cuando estás dentro de la iglesia y al rato o cuando saliste de ahí te estás peleando con tu cónyuge, con tu vecino, con tu hermano, etcétera? Esto tienes que vivir, dormir, comer todo dentro de la iglesia para que tu vida esté ordenada. No, eso es religiosismo. Entonces, ser iglesia. Para ser iglesia, mira, te lo pongo de esta manera fácil. Cuando tú vas a la iglesia la encuentras limpia. Y te gusta porque está limpio, está todo ordenado. ¿Cómo está tu casa interior? ¿Qué llegas a la iglesia para que la barran tu interior? ¿Eso es? Vuelvo e insisto, esa no es la manera. Si bien a través de la prédica, la enseñanza, la escuela dominical, etcétera, todo eso nos va limpiando. Pero es que tú tienes que llegar por obediencia a Dios. Pero tienes que vivir limpio. Tienes que limpiarte cada día. Esta es una batalla de cada día. Esa batalla es contra la carne, es contra el espíritu del hombre, el ser caído, el que busca doblegarte en tus debilidades. El enemigo te conoce, porque has visitado su terreno en más de una ocasión. Entonces sabe cuáles son tus debilidades, pero el Señor también. Entonces entrégaselas a Él y ajusta tu vida, tu diario vivir, conforme a la voluntad de Dios, conforme a su voluntad. No conforméis a este siglo, dice. No te conforméis a esta era, a esta situación. Nosotros, como creyentes, estamos para oír y para obedecer al Señor. Por tanto, te comparto un pensamiento y voy terminando. La mente es el espacio humano más atacado por las huestes de las tinieblas. Cuando el enemigo provoca a alguien a hacer mal, tiene que introducirse a través de los sentidos, afectando los pensamientos. O sea que nuestra mente es el área más atacada por el enemigo. Ahí es donde se libran las batallas espirituales. Si alguien cae en falta, no piense que tiene demonio si fue lavado por Cristo, porque vuelvo y repito, donde mora el Espíritu Santo, no puede entrar un espíritu inmundo, porque Dios no lo permite. No tiene poder el espíritu inmundo para entrar en la vida de un creyente. Si entra, es porque no está el Espíritu Santo. Entonces, evalúate a ti mismo, a ti misma, si tú tienes comunión con Dios o estás llevando una vida religiosa. Con esto me estoy despidiendo y a todos mis amigos, hermanos que me siguen,
Les deseo lo mejor en este tiempo, que no es fácil, pero Dios está contigo. Habla con Él y sobre todo, escúchale a Él. Gracias por su tiempo, gracias por seguir estas publicaciones, estos videos a través de radiomifortaleza.com y también de mi sitio en Facebook con mi nombre, Miguel Ángel Drago. Si alguien desea contactarme, lo puede hacer al área 213, repito, 213-855-6400. 213-855-6400. Que Dios les bendiga. Gracias a todos por estar allí. Me da gusto. Hasta pronto.